Hay una frase que me decía mi abuela, que realmente es muy cierta. Si buscas hacer el mal, solo terminarás en uno de estos tres lugares: la cárcel, el hospital, y si la vida es piadosa o cruel como lo quieran ver, el cementerio. Cuando les planteo esta idea, hacer el mal se vuelve una idea aterradora. Pero si les dijera que no tendrían consecuencias, que incluso encontrarían gratificación en hacerla, nos deja tan solo una pregunta en el aire. Do you like hurting other people? Hotline Miami es una de mis sagas de juego favoritas en tan poco tiempo, además de ser uno de los mejores indies que he logrado conocer. Pero más allá de esto, más lejos de una simple historia de una organización terrorista que busca matar rusos, posee cierto trasfondo sobre algo que nos incomoda a todos: que encontremos placer a dañar a los demás. Para esto meter un concepto que a veces es poco conocido, pero ejemplifica muy bien lo que nos quiere transmitir este título: catarsis. Esta palabra tiene un significado sobre la purificación de un individuo sobre sentimientos o acciones. Otra palabra muy similar a esta es la purga. Pero más allá de las luces y el frenetismo, esto nos quiere demostrar algo interesante. Que en nuestra racionalidad aún poseemos algo de salvajismo, que aún queremos seguir los instintos más básicos de generar daño y violencia. Por eso a lo largo del juego existe una deshumanización mediante los rostros de animales. Porque al principio uno cree que es mera estética, pero descubrimos en el segundo juego, exactamente en el nivel Casualties, que hay una respuesta que no la da el coronel. Do you see this? Can you see my face? This is my true nature. You see, don't you? This is who I am. This is who we all are. And we're animals. Pero cuando las luces se calman, la música se apaga, ese sentimiento también lo hace, dejándote vacío por algunos segundos, dejándote con la necesidad de más violencia, más sonido, más muerte. Esto sigue siendo ofrecido múltiples veces por el juego, para prolongar una partida como las ejecuciones en el caso de Carl. Porque la verdad es que no nos interesa terminar rápido el nivel, sino prolongar este sentimiento. Por eso es muy curioso que a lo largo de la segunda entrega los niveles de Evan se sienten raros, porque son los únicos donde podemos evitar ser violentos y podemos caer en la violencia, al menos que lo incentivemos a matar y a causar esos daños, en el cual él no se encuentra placer sino solamente ira. Y esto lo sabe bien el juego, porque en el gran plano del universo olvidamos un solo detalle que afecta a la historia de todos estos protagonistas y que llega de alguna manera grotesca y justa. Porque la razón de esto es que al final de un frenetismo o catarsis donde la violencia es la ley, siempre aparece tarde o temprano, porque llegarán las consecuencias, siendo tan iguales como injustas como nosotros. Y para entender cómo funciona esto, tengo que traer a un amigo a la mesa, que siempre nos acompañó desde el primer juego. Al principio, Richard en el primer juego simboliza la calamidad que sufría Jacket por sus propias obras y del camino por donde va. En el mundo subconsciente del mismo es quien toma el control de todo lo que comete, porque Don Juan y Rasmodius son parte integral del mismo. Mientras uno ejemplifica la compasión y el lado más humano de este mismo, el otro era la ira ciega y la rabia que experimentaba. Pero Richard era diferente, era el único que sabía lo que pasó, era el único que lo recordaba a quién era Jacket realmente. Por eso su última conversación es tan pesada, porque al final del día nunca conoceremos su panorama completo. Ya guiados en el segundo juego, este funciona como un ser paranormal, presentándose como va a ocurrir una tragedia o alguien está siguiendo por el mal camino, advirtiéndole cuando su destino ya está sentenciado,
o también funciona como una brújula moral de quienes saben de que todo lo que hicieron está mal. Pero eso no quita que todo lo que él ya sabe va a ocurrir igualmente. Porque a lo largo del juego este mismo tiene muchas charlas, pero para mí las más importantes de oír son las que tienen con Richter, The Sun y Evan. Curiosamente, la charla que tienen Evan y Richard, este último utiliza la culpa para advertirle que sea feliz con su familia, que nada de lo que está haciendo, escribir la novela sobre los maniáticos de las máscaras, va a ser útil porque no le va a funcionar, que tiene que soltar esa fantasía y que disfrute los últimos momentos de su familia. Aunque al final del juego, depende de nuestras acciones, podremos terminar comiendo con nuestra familia o solos escribiendo un libro que no tendrá futuro. Esa es la charla más corta y sinceramente la que menos impacto tiene, pero ahí nos hace ver que él, Richard, aparece cuando hay culpa, cuando hay consecuencias. En el nivel de Blood Money conocemos las verdaderas intenciones y motivaciones del nuevo líder de la mafia rusa. Y vemos que simplemente es un hombre roto, que tan solo quería seguir o ser incluso igual a su padre. Este mismo tiene una visión donde le habla y el padre le dice: no puedes hacer más, yo ya estaba muerto y usted lo sabe bien. Y The Sun aún no lo acepta. En este momento noté algo curioso, de cuando ocurre la manifestación de Richard, esta no es la primera vez que se le aparece. Ese le dice que ya le advirtió dónde terminan los pasos de su padre, pero que esta era la última conversación que iban a tener, porque pues parece que él nunca siguió sus indicaciones. El final del hijo lo logramos ver en nivel de Apocalypse. Justo después de matar a Alex y a Ash, él camina pensando que llegó el Valhalla, llegó al punto donde deseaba estar, que al final fue tan patético. Fue una caída del piso más alto de su empresa, el piso más alto de toda su mafia, y termina muriendo en el piso, como alguien patético, como alguien que no logró nada. Simplemente muere. Bueno, Richard tenía razón, ya sabía dónde terminaban sus pasos, y terminaron muy, muy duramente. Esta yo la interpreté por mi propia cuenta porque es una de las charlas que más sentimientos de incomodidad me dieron en todo el juego. Esta plática es la más triste de escuchar. Esta ocurre al final del juego, del nivel Apocalypse. Vemos que Evan, con el que está negociando Richter, le consigue un viaje a su madre para ir a Hawái. En ese momento Richter y su madre están viendo la película de Martin Brown, otro personaje que no es relevante para esta historia. Pero de un momento al otro se corta la transmisión, entra al canal de noticias y afirma que el presidente de los Estados Unidos fue asesinado a manos de un coronel importante. También esto ocurrió en Rusia. Esto causa que Rusia active un protocolo generando un holocausto nuclear un 28 de diciembre del 91. Curiosamente, esta es la única charla donde Richard no es agresivo y su contrario no lo enfrenta ni lo reta. Aquí les dejo mi pequeña interpretación. Cómodo en este lugar. ¿Sabe lo que dicen de los buenos tiempos? No. Sí. ¿De que nunca duran? Correcto. Y esto va a acabar. Y esto será por lo que hice, ¿no? Viene tras mí. No. Esto es mucho peor. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿A ti? No mucho tiempo realmente. A nadie. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? No. Llegamos al punto en que nadie puede hacer nada. Ok, no lucharé contra él. Me gusta que lo entiendas. ¿Sabes? Abandonar este mundo no es tan aterrador como suena. Lo que más incomoda esta escena es la frase final de Richard, la que dice: sabes, no da tanto miedo dejar este mundo realmente.
Estas últimas palabras son las que más incomodidad me dan, que después de ver cómo todos, incluyendo Jacket, mueren, tanto por sus obras o los efectos de las mismas, nos dejan una pantalla en un futuro o una historia que nunca ocurrirá, un Hotline Miami 3. Te quedas viendo el vacío en lo que ocurrió, lo que viste, lo que cometiste, y apagas tu computador pensando que es el final, que todo es ficción y nunca serías así. Pero si tan solo vuelves a presionar el botón de New Game, eres recibido por una conversación muy peculiar. Richard nos recibe en una mesa con todos a quienes jugamos a lo largo del juego, y como si fuera una broma de mal gusto, nos recibe con un pequeño diálogo. Con que están todos aquí, ¿eh? ¿Y por qué volvieron? Sí, ya sabe cómo acaba esto. Se ve como él nos explica que nada de lo que hagamos cambiará el destino de estos desgraciados. Como Evan no podrá disfrutar de su familia. Como todo lo que él hizo de Son nunca logrará enorgullecer a su padre. Como que el mutilador de Miami cumplió su condena justamente, sufriendo de sus delirios antes de morir. Como Richter al final lo único que no pudo hacer era proteger a su madre. Curiosamente, con el único que tiene compasión fue el mejor amigo de Jacket, a quien deja como último en la conversación, siendo que es el único que nunca cometió las cosas por gusto, sino por una obligación. Y estas últimas palabras son las que más me confundieron y me incomodaron, siendo que ambos se hubieran querido encontrar en una mejor circunstancia. Porque recordemos, Bird nunca dejó a Jacket, porque pues la casa siempre lo invitó. Al final de esta escena, vemos los cadáveres de todos en la mesa. Todo se queda en silencio. Simplemente Richard con tranquilidad saca un control y prende el proyector, viendo todo como una película, mientras siguen esos cuerpos ahí. No ve la pantalla con culpa ni nada, porque al final, cuántas veces repitas una cinta, cuántas veces repitas una película, siempre será el mismo final, sin importar lo que hagas. ¿A qué llegamos a todo esto? Tal vez, solo tal vez si nos gusta dañar a otros. De eso trata este juego, e incluso puede ser un reflejo de nosotros y de nuestra sociedad actual. Vean las guerras en Medio Oriente, vean la guerra que se libra contra el narcotráfico, e incluso piensen en su propia nación. Porque 50 bendiciones, la mafia rusa y todo lo que vemos en la obra, aunque sea una organización ficticia o situaciones ficticias, que no nos asegura que exista algo así en nuestro día a día, o que exista actualmente. Disfrazados de buenas intenciones y esté tan podrido. Pues parece que al final lo único que tenía razón era Richard. Y si realmente no da tanto miedo dejar este mundo como parece, ¿saben? Gracias por llegar al final de este video. Lamento mi inactividad de 3 meses. Voy a serles honesto, me sentía cansado y sin motivación ni siquiera de estar vivo. Este video lo estoy haciendo con el mayor de mis amores y con la energía totalmente recuperada, siendo que semana de exámenes por el culo. Pero ese no es el tema. Espero que hayan disfrutado este video desde el alma. Recuerden suscribirse, dar like y dejar un comentario para que este canal vuelva a la cima, si alguna vez lo estuvo. Quiero darle un agradecimiento a todos los que ven estos videos y sin más que decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy el Humador y hasta una próxima. Adiós.